La independencia de México. Nuestro equipo está conformado por Silvia Lucía Martínez Hernández y Nayeli Garrido Trejo. Somos del equipo 1 en la materia Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores 3 con el profesor René de Jesús. Nuestro grado y grupo es quinto O y somos del turno vespertino. Nuestro tema es la independencia de México. La independencia de México, como sabemos, fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por las vías de las armas, que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana se extendió desde el Grito de Dolores, que fue la madrugada del 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada triunfante del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Nuestra opinión como equipo es de que la independencia de México tuvo que ser resuelta por vía de las armas, ya que aunque no nos guste la violencia, existen enemigos que no entienden con palabras. La independencia de México, sus personajes. La primera etapa de iniciación, el personaje más conocido y popular de esta independencia fue don Miguel Hidalgo y Costilla. Él era cura de Dolores y el iniciador del movimiento de independencia en 1810. Él abolió la esclavitud en un documento. Murió luego de ser traicionado por Ignacio Elizondo. Su cabeza se colocó en una jaula que fue mandada al estado de Guanajuato, siendo colocada en una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, como escarmiento para futuros levantamientos. Otro personaje muy conocido fue Juan Aldama. Él era un importante criollo, partícipe en la conspiración de Valladolid en 1810, que junto con Allende había decidido organizar un levantamiento en diciembre, que fue adelantado. Aldama fue capturado en Norias del Baján y ejecutado junto con Hidalgo y Allende. La independencia de México, también los personajes son, uno principal es Ignacio Allende, el cual además se propuso como dirigente al cura Hidalgo. Después de 9 meses de agitación revolucionaria, obtuvo importantes victorias militares. Llegó a ser proclamado como generalismo. Al renunciar Hidalgo, mandó en enero de 1811. Allende fue capturado junto con los principales jefes de Acatita de Baján, Coahuila, y fue ejecutado el día 26 de junio del propio año. También está un personaje importante, el cual es José Ortiz de Domínguez. La noche del 13 de septiembre, el corregidor, después de revelar a su esposa cuánto acontecía en torno a la conspiración de la independencia, la encerró con llave en sus habitaciones, temeroso de que hiciera algo que le comprometiera a todos, mientras que se disponía a catear al día siguiente la casa de don Epigmen González. Pero doña Josefa pudo comunicarse a través de la puerta cerrada con el alcalde de la cárcel, don Ignacio Pérez, que era de los conjugados, y con el mando avisar a Allende a San Miguel el Grande lo que le acontecía. También en la independencia de México, un personaje principal, el cual era Félix Calleja. Fue organizador y jefe del ejército en el centro, en el año 1810 a 1812, durante la Guerra de la Independencia y 60ª virrey de la Nueva España. Fue gobernador en 1813 hasta 1816, siendo uno de los grandes villanos en la historia de México. También Epigmen González tenía una tienda de abarrotes en la plaza de San Francisco, en la cual trascendía se dio a la tarea de hacer cartuchos y armas. Ignacio Elizondo también traicionó a Miguel Hidalgo y a otros caudillos en Norias de Baján. En la segunda etapa de los personajes encontramos a José María Morelos y Pavón, que él antes había sido el cura de Caracuaro, pero al ser entrevistado tiempo antes con Hidalgo, le dijo que se encargara de organizar al pueblo del sur,
El 13 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, Morelos, convocó al primer Congreso Independiente que sustituyó a la Junta de Zitácuaro, y por primera vez, en un documento escrito, se habló de total independencia de España. Morelos fue hecho prisionero y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. También encontramos a Ignacio López Rayón. Él en Guadalajara colaboró con el periódico El Despertador Americano. Él era un difusor de las ideas libertarias. Después de la muerte de los principales caudillos de la independencia, él volvió a Michoacán y siguió luchando en 1811. En la ciudad de Zitácuaro se reunió a la Junta Nacional Americana con el propósito de dirigir la lucha armada, y López Rayón participó en ella. Para llenar el hueco que había dejado la muerte de los principales caudillos, él fue hecho prisionero el 11 de diciembre de 1817 y permaneció encarcelado hasta 1820. También está Nicolás Bravo. Él en 1811 se unió a las fuerzas de Hermenegildo Galiana y participó con Morelos en el sitio de Cautla, donde se destacó por su valor. También encontramos a Francisco París. Fue mandado por el virrey Venegas para derrotar a Morelos, pero fue derrotado por el ejército insurgente en Tres Palos. También encontramos a Rosendo Polier. Él era brigadier derrotado en Tenancingo. También está Mariano Matamoros. Él fue un nombrado mariscal por Morelos. Están también los hermanos Hermenegildo, Juan y José Galiana. Fueron 3 hermanos caudillos importantes por ser gran influencia con mucha popularidad, tierras y conocimiento. También está Félix Fernández, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Originalmente su nombre era José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Él estudió en el seminario de Durango y se unió a la lucha independentista iniciada por Miguel Hidalgo y adoptó el nombre de Guadalupe Victoria en 1811. Él fue miembro del ejército de José María Morelos, donde ascendió a general en 1814. Él combatió al ejército realista en diversos lugares, entre ellos se encuentran Oaxaca, Náuta y el puerto de Veracruz. En nuestra tercera etapa de personajes está Vicente Guerrero. Como sabemos, él luchó por la independencia bajo las órdenes de José María Morelos. Después de la captura de este por los realistas, él apoyó el Congreso de Chilpancingo hasta su disolución y se refugió en las montañas para continuar la lucha, convirtiéndose en el jefe de la insurrección en el sur. Muchas veces trataron de convencerlo de que él abandonara la lucha, pero él no hizo caso. Por el contrario, fortificó el Cerro de Barrabas y ahí permaneció insurrecto hasta que se vio con Agustín de Iturbide y firmó el Trato de Iguala, en el que se declara la independencia de México. También un personaje muy importante es Francisco Mina. Mina partió de Tamaulipas hacia el interior del país, comenzó a tener campañas victoriosas, pero luego en uno de sus viajes rumbo a San Luis de la Paz, en Guanajuato, fue sorprendido por Liñán, al mando de los realistas en el rancho del Venadito, quien siempre los había perseguido. Pero en la batalla murió Pedro Moreno y Mina fue hecho prisionero y condenado a muerte. También en la cuarta etapa, un personaje fue Iturbide. Al estallar el movimiento armado de 1810, el caudillo Miguel Hidalgo y Costilla lo invitó a unirse a la causa en el cargo de teniente coronel. Sin embargo, Iturbide optó por ponerse a las órdenes del virrey. Desde la posición de las fuerzas realistas, combatió a los investigadores del movimiento insurgente. También para el abrazo de Acatepán, en 1821 ambos firmaron el Plan de Iguala, y el día 27 de septiembre de ese mismo año el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México, con lo que declaró la consumación de la independencia de México.
También la independencia inició por el principal motivo fue la abolición de la esclavitud, ya que en México la gran mayoría es mestiza. Querían quitarle el mando a los europeos. También fue por diversos factores, como el principal es uno que fue el de los indígenas y esclavos. Ellos vivieron 300 años de esclavitud y pobreza, y vivieron también la destrucción de su propia cultura. También encontramos lo de los criollos, que ellos, tan solo por haber nacido en la Nueva España, ocupen puestos políticos, religiosos y económicos secundarios. Esto se conjunta también con varios factores. Una muy importante que se dio en esta época fue la Ilustración, que fue una nueva ola de ideas y pensamientos muy difundido entre los criollos. También estuvo la Revolución Francesa, que al ver que la división de poderes en lugar del sistema monárquico trae muchos beneficios a la sociedad en general, muchos comenzaron a pensar que cambiaría el sistema. También está la invasión napoleónica a la corona española. De hecho, Miguel Hidalgo y Morelos buscaban apoyar al rey Fernando VII, no independizar de lleno a México. Más que nada Hidalgo, más que aparte Morelos, él sí pensaba más en el país. También sobre cada caudillo y clase social que tenía un ideal por el cual luchaba, y eso hace complejo decir por qué se inició. También podemos ver las etapas de la independencia. Por ejemplo, la primera etapa de inicio de la Guerra de Independencia de México corresponde al levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, que fueron descubiertos por los españoles. Sabemos que el 16 de septiembre no era el día acordado y se tuvo que adelantar gracias a este suceso. También la segunda etapa, que se puede definir como una etapa y organización o definición de este movimiento, empezó tras la muerte de Hidalgo. En la tercera etapa es la que corresponde a Vicente Guerrero y Javier Mina, que abarca las fuerzas insurgentes comenzaron a desorganizarse y su lucha se dirigió a pequeñas provincias en el sur del país, donde Vicente Guerrero había logrado mantener vivo el espíritu de la independencia. La independencia de México, sus principales consecuencias fueron de que las riquezas generadas internacionalmente se desviaron hacia quienes tenían el control de la sociedad independiente, los cuales eran los criollos y mestizos adinerados. La segunda también es una larga cadena de luchas intestinas por imponer entre monarquistas y republicanos, también entre liberales y los conservadores, su modelo político y económico. La tercera consecuencia fue de que un debilitamiento de la capacidad instalada en materia de minería, producción gremial, comercio y agroganadera. La cuarta consecuencia fue la apropiación de los recursos más importantes, como la tierra. La quinta consecuencia fue el reposicionamiento del clero en el naciente Estado de México. Y la sexta consecuencia fue la elaboración de los cuerpos normativos propios, aunque nada orientados hacia la justicia social. Nosotros lo que pusimos de propuestas de solución para la independencia de México fue que anteriormente había personas en las cuales no se ponían de acuerdo, aunque existen enemigos que no queremos usar la violencia, pero entienden con palabras. Fue una de las razones las que hubo mucha guerra y muerte. También, para ser honestos, es muy difícil evitar las guerras, aunque antes estaba poblado por indígenas, los cuales tenían sus propios conocimientos como el lenguaje, e incluso sus formas de comercializar. También cuando los españoles llegan, tenían ya conocimientos muy diferentes, aquellos indígenas y un mundo más actual. Eso fue una gran ventaja para el aprovechamiento de la situación. También hubo traiciones, es algo que creo que debieron de haber mejorado, saber mejor con quienes estaban confiando y tratando, y hacer de esta lucha mucho más corta y fácil.
Por nuestra parte es todo. Gracias.